Yahweh dijo a Moshe: toma un censo de los hijos de Gershon también, por clanes y familias. Cuenta a todos aquellos entre 30 y 50 años de edad, todos los que formarán el cuerpo que hace el trabajo de servir en el tabernáculo del testimonio. Las familias de Gershon serán responsables sirviendo y para transportar cargas. Ellos llevarán las cortinas del tabernáculo del testimonio, su cubierta, la cubierta de piel fina sobre ella, la pantalla para la entrada del tabernáculo del testimonio, los tapices para el patio, y la pantalla para la entrada al patio junto al tabernáculo y alrededor del altar, junto con las cuerdas y todos los utensilios que ellos necesitan para su servicio. Y ellos harán el trabajo relacionado con estas cosas. Aarón y sus hijos supervisarán todo el trabajo del clan de Gershon, transportando las cargas y sirviendo, y asignarles lo que cada uno cargará. Así es como la familia de Gershon servirá en el tabernáculo del testimonio. Y ellos estarán bajo la dirección de Itamar, el hijo de Aarón el Cohen. En cuanto a los hijos de Merari, toma un censo por clanes y familias. Todos aquellos entre 30 y 50 años de edad. Todos los que estarán en el cuerpo de servir en el tabernáculo del testimonio. Su servicio para el tabernáculo del testimonio será de cargar las armaduras, los travesaños, postes y las bases del tabernáculo. También los postes para el perímetro del patio, con sus bases, estacas de tienda, cuerdas y otros accesorios, y todo lo que tenga que ver con su servicio. Asignarás cargas particulares a personas específicas por nombre. Así es como las familias de Merari servirán en el tabernáculo del testimonio, dirigidos por Itamar, el hijo de Aarón el Cohen. Moshe, Aarón y los jefes de la congregación de Israel tomaron un censo de los hijos de Kehat, por sus clanes y familias. Todos aquellos entre 30 y 50 años de edad que eran parte del cuerpo que sirve en el tabernáculo del testimonio, registrados por sus familias, numeraron 2,750. Estos son los que fueron contados de la familia de Kehat, de aquellos que sirven en el tabernáculo del testimonio, los cuales Moshe y Aarón enumeraron, cumpliendo la orden dada por Yahweh por medio de Moshe. El censo de los hijos de Gershon, por sus clanes y familias. Todos aquellos entre los 30 y 50 años de edad que eran parte del cuerpo que sirve en el tabernáculo del testimonio, numeraron 2,630, registrados por sus clanes y familias. Estos son los contados de las familias de los hijos de Gershon, y todos aquellos que sirven en el tabernáculo del testimonio, los cuales Moshe y Aarón enumeraron, cumpliendo la orden dada por Yahweh por medio de Moshe. El censo de las familias de los hijos de Merari, por sus clanes y familias. Todos aquellos entre 30 y 50 años de edad que fueron parte del cuerpo que servía en el tabernáculo del testimonio, enumeraron 3,200 registrados por sus familias. Estos son los contados de las familias de los hijos de Merari, a quienes Moshe y Aarón enumeraron, guardando la orden dada por Yahweh por medio de Moshe. El censo de los Levim, los cuales Moshe, Aarón y los jefes de Israel contaron por sus clanes y familias, todos aquellos entre 30 y 50 años de edad que eran parte de aquellos que trabajan para servir y trabajan para llevar las cargas en el tabernáculo del testimonio, enumeraron 8,580 personas. Conforme a la orden de Yahweh, ellos fueron nombrados por Moshe, cada uno para su servicio específico o trabajo. Ellos fueron también enumerados como Yahweh había ordenado a Moshe. Yahweh dijo a Moshe: ordena a los hijos de Israel que echen del campamento a todos con tzaraat, todos con un flujo y cualquiera que esté inmundo a causa de tocar un cadáver. Ambos varones y hembras echarán. Ponlos fuera del campamento, para que ellos no profanen su campamento, donde yo habito entre ustedes. Los hijos de Israel hicieron esto y los pusieron fuera del campamento. Los hijos de Israel hicieron lo que Yahweh había dicho a Moshe. Yahweh dijo a Moshe: dile a los hijos de Israel: cuando un hombre o una mujer cometa cualquier clase de pecado contra otra persona y así rompa la fe con Yahweh, él incurre en culpa. Tiene que confesar el pecado que ha cometido y hará restitución completa por su culpa. Añade 20% y lo das a la víctima de su pecado. Pero si la persona no tiene pariente a quien la restitución se debe hacer por la culpa,
entonces lo que es dado por la restitución por la culpa pertenecerá a Yahweh. Esto es, al Cohen, aparte del carnero de expiación por medio del cual se le hace la expiación a él. Toda contribución cual los hijos de Israel dedican y presentan al Cohen pertenecerá a él. Cualquier cosa que un individuo dedique será de él para distribuir entre los Kohanim. Pero lo que la persona dé al Cohen pertenecerá a él. Yahweh dijo a Moshe: dile a los hijos de Israel, si la esposa de un hombre se va en extravío y le es infiel a él, esto es, si otro hombre va a la cama con ella sin el conocimiento de su esposo, así se convierte en impura secretamente, y no hay testigo contra ella, y ella no fue sorprendida en el acto. Entonces, si un ruach de celos viene sobre él, y él está celoso de su esposa, y ella ha cometido impureza, o si un ruach de celos viene sobre él, y él está celoso de su esposa, y ella no ha cometido impureza, él la traerá al Cohen, junto con la ofrenda por ella, 2 cuartos de harina de cebada, en la cual no se ha derramado aceite de oliva ni incienso, porque es una ofrenda de grano por celos, una ofrenda de grano para recordatorio, para traer a la mente la culpa. El Cohen la traerá al frente y la pondrá delante de Yahweh. El Cohen pondrá agua kadosh en una vasija de barro, y entonces el Cohen tomará un poco de polvo del suelo del tabernáculo y lo pondrá en el agua. El Cohen pondrá a la mujer delante de Yahweh. Descubrirá la cabeza de la mujer y pondrá la ofrenda de grano para recordatorio en sus manos. La ofrenda de grano es por celos, mientras el Cohen tiene en su mano el agua de amargura y maldición. El Cohen la hará jurar diciéndole: si ningún hombre ha ido a la cama contigo, si no te has sido extraviada para hacerte inmunda mientras bajo la autoridad de tu esposo, entonces estarás libre de esta agua de amargura y maldición. Pero si tú de hecho te has sido extraviada mientras bajo la autoridad de tu esposo y te has vuelto inmunda, porque algún otro hombre que no es tu esposo ha ido a la cama contigo, entonces el Cohen hará que la mujer jure con juramento que incluye una maldición. El Cohen dirá a la mujer: que Yahweh te haga objeto de maldición y condenación entre tu pueblo volviendo, tus partes privadas marchitas y que tu abdomen se inflame. Que esta agua que causa la maldición entre en tus partes internas y haga que tu abdomen se inflame y tus partes privadas se marchiten. Y la mujer responderá: amén, amén. El Cohen escribirá estas maldiciones en un rollo, las lavará con el agua de amargura y hará que la mujer beba el agua de amargura y maldición. El agua de maldición entrará en ella y se convertirá en amarga. Entonces el Cohen removerá la ofrenda de grano por celos de las manos de la mujer, mecerá la ofrenda de grano delante de Yahweh y la traerá al altar. El Cohen tomará un puñado de la ofrenda de grano como su porción de recordatorio y la hará subir en humo en el altar. Después de eso, él hará que la mujer beba el agua. Cuando él haya hecho que ella beba el agua, entonces, si ella está inmunda y ha sido infiel a su esposo, el agua que causa la maldición entrará en ella y se convertirá en amarga. Así su abdomen se inflamará y sus partes privadas se marchitarán, y la mujer se convertirá en objeto de maldición entre su pueblo. Pero si la mujer no está inmunda sino limpia, entonces ella será inocente y tendrá hijos. Esta es la ley de celos cuando una mujer, bajo la autoridad de su esposo, se va en extravío y se hace inmunda. O el ruach de celos viene sobre el esposo y él se pone celoso de su esposa, entonces él pondrá a la mujer delante de Yahweh, y el Cohen tratará con ella conforme a toda esta ley. El esposo estará limpio de pecado, pero la esposa cargará con las consecuencias de su pecado. Yahweh dijo a Moshe: dile a los hijos de Israel, cuando sea hombre o mujer que haga un voto especial, el voto de Nazir, dedicándose así con pureza a Yahweh, se abstendrá con pureza de vino o cualquier otro licor intoxicante. No beberá vinagre de ninguna de ambas fuentes. No beberá jugo de uvas y no comerá uvas ni pasas. Por el tiempo que permanezca Nazir no comerá nada derivado de la vid, ni aun las cáscaras de uva o la cera. Por el tiempo de su voto como Nazir no se rapará la cabeza. Hasta el final del tiempo cual se ha dedicado así a Yahweh, será una persona kadosh. Dejará crecer largo el pelo de su cabeza, por el periodo del voto por el cual se ha dedicado así a Yahweh. No se acercará a un cadáver, no se hará inmundo por su padre, madre.
hermano o hermana cuando ellos mueran, puesto que su dedicación a Elohim está sobre su cabeza. Por todo su tiempo de su voto de Nazir será Kadosh para Yahweh. Cuando alguien junto a él muera muy repentinamente, así él profana su cabeza dedicada, entonces se rapará la cabeza en el día de su purificación. Se la rapará el séptimo día. En el octavo día traerá 2 palomas o 2 pichones al Cohen a la entrada del tabernáculo del testimonio. El Cohen preparará una como ofrenda de pecado y la otra como ofrenda quemada, y así hará expiación por él. Considerando que pecó a causa de la persona muerta, ese mismo día rededicará su cabeza. Dedicará para Yahweh el periodo completo de ser Nazir, trayendo un cordero en su primer año como ofrenda de culpa. Los días anteriores no serán contados porque su dedicación se profanó. Esta es la ley para el Nazir cuando su periodo de dedicación haya terminado. Será traído a la entrada del tabernáculo del testimonio, donde presentará su ofrenda a Yahweh. Un cordero en su primer año sin defecto como ofrenda quemada, una cordera en su primer año sin defecto como ofrenda de pecado, un carnero sin defecto como ofrendas de shalom, una cesta de matzah, hogazas hechas de harina fina mezclada con aceite de oliva, obleas sin levadura untadas con aceite de oliva, su ofrenda de grano y ofrendas de libación. El Cohen los traerá delante de Yahweh. Ofrecerá su ofrenda de pecado, su ofrenda quemada, y su carnero como sacrificio de ofrendas de shalom a Yahweh con la cesta de matzah. El Cohen también ofrecerá la ofrenda de grano y la ofrenda de libación, que van con la ofrenda de shalom. El Nazir rapará su cabeza dedicada a la entrada del tabernáculo del testimonio. Tomará el pelo removido de su cabeza dedicada y lo pondrá en el fuego debajo del sacrificio de ofrendas de shalom. Cuando el carnero haya sido cocido, el Cohen tomará su espaldilla, una hogaza de matzah de la cesta y una oblea sin levadura, y los pondrá en las manos del Nazir. Después que él se haya rapado su cabeza dedicada, el Cohen los mecerá como ofrenda mecida delante de Yahweh. Esto es apartado para el Cohen, junto con el pecho para mecer y la pierna alzada. Después de eso, el Nazir puede beber vino. Esta es la ley para el Nazir, que hace un voto y para su ofrenda para Yahweh por el ser Nazir, además de cualquier cosa más para lo cual tiene suficientes medios. Para observar cualquier voto que él haga, lo hará conforme a la ley para el Nazir. Yahweh dijo a Moshe: habla a Aarón y sus hijos y diles que así es como bendecirán a los hijos de Israel. Dirán a ellos: llevaré Yahweh vishmereja, que Yahweh te bendiga y te guarde. Yahweh panav eleyavijuneca, que Yahweh haga su rostro resplandecer sobre ti y te muestre su favor. Yisa Yahweh panav eleyaviasem shalom, que Yahweh levante su rostro hacia ti y te dé shalom. De este modo ellos pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, para que yo los bendiga. En el día que Moshe terminó de armar el tabernáculo, él lo ungió y lo dedicó como Kadosh, todos sus mobiliarios y el altar con sus utensilios. Después de ungirlos y dedicarlos como Kadoshim, los príncipes de Israel, que eran los príncipes de los clanes de sus padres, hicieron una ofrenda. Estos eran los jefes tribales a cargo de aquellos contados en el censo. Ellos trajeron su ofrenda delante de Yahweh, 6 vagones cubiertos y 12 bueyes, un vagón por cada 2 príncipes y por cada uno un buey, y los presentaron delante del tabernáculo. Yahweh dijo a Moshe: recibe esto de ellos. Será usado para el servicio en el tabernáculo del testimonio. Dáselo a los Levim, a cada uno como lo necesiten para sus labores. Así que Moshe tomó los vagones y bueyes y los dio a los Levim. Él dio 2 vagones y 4 bueyes a los hijos de Gershon, conforme con las necesidades de sus labores. 4 vagones y 8 bueyes dio a los hijos de Merari, conforme a las necesidades de sus labores dirigidas por Itamar el hijo de Aharón el Cohen. Pero a los hijos de Kehat no dio nada, porque sus labores incluían los artículos Kadoshim, los cuales cargaban sobre sus propios hombros. Los príncipes trajeron la ofrenda para dedicar el altar el día que fue ungido. Los príncipes trajeron su ofrenda ante el altar, y Yahweh dijo a Moshe: ellos presentarán sus ofrendas para dedicar el altar, cada jefe en su propio día. Naishon el hijo de Aminadab, príncipe de la tribu de los hijos de Yehudá, presentó su ofrenda el primer día. Él ofreció un plato de plata que pesaba 100,
30 shekels y una jofaina de plata de 70 shekels. Usando el shekel del lugar Kadosh, ambos llenos de harina fina mezclada con aceite de oliva para una ofrenda de grano. Un sartén de oro de 10 shekels lleno de incienso. Un novillo, un carnero, un cordero en su primer año como ofrenda quemada, un macho cabrío como ofrenda de pecado, y para sacrificio de ofrendas de shalom, 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos en su primer año. Esta fue la ofrenda de Nachshon, el hijo de Aminadab. El segundo día Natanael, el hijo de Tzuar, príncipe de la tribu de los hijos de Yisachar, presentó su ofrenda. Él ofreció un plato de plata que pesaba 130 shekels y una jofaina de plata de 70 shekels. Usando el shekel del lugar Kadosh, ambos llenos de harina fina mezclada con aceite de oliva para una ofrenda de grano. Un sartén de oro de 10 shekels lleno de incienso. Un novillo, un carnero, un cordero en su primer año como ofrenda quemada, un macho cabrío como ofrenda de pecado, y para el sacrificio de las ofrendas de shalom, 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos en su primer año. Esta fue la ofrenda de Natanael, el hijo de Tzuar. El tercer día Eliab, el hijo de Helón, príncipe de la tribu de los hijos de Zebulún, presentó su ofrenda. Él ofreció un plato de plata que pesaba 130 shekels y una jofaina de plata de 70 shekels. Usando el shekel del lugar Kadosh, ambos llenos de harina fina mezclada con aceite de oliva para una ofrenda de grano. Un sartén de oro de 10 shekels lleno de incienso. Un novillo, un carnero, un cordero en su primer año como ofrenda quemada, un macho cabrío como ofrenda de pecado, y para el sacrificio de las ofrendas de shalom, 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos en su primer año. Esta fue la ofrenda de Eliab, el hijo de Helón. El cuarto día fue Elitzur, el hijo de Shedeur, príncipe de la tribu de los hijos de Reuben. Él ofreció un plato de plata que pesaba 130 shekels y una jofaina de plata de 70 shekels. Usando el shekel del lugar Kadosh, ambos llenos de harina fina mezclada con aceite de oliva para una ofrenda de grano. Un sartén de oro de 10 shekels lleno de incienso. Un novillo, un carnero, un cordero en su primer año como ofrenda quemada, un macho cabrío como ofrenda de pecado, y para el sacrificio de las ofrendas de shalom, 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos en su primer año. Esta fue la ofrenda de Elitzur, el hijo de Shedeur. El quinto día fue Shlumiel, el hijo de Tzurishaddai, príncipe de la tribu de los hijos de Shimeón. Él ofreció un plato de plata que pesaba 130 shekels y una jofaina de plata de 70 shekels. Usando el shekel del lugar Kadosh, ambos llenos de harina fina mezclada con aceite de oliva para una ofrenda de grano. Un sartén de oro de 10 shekels lleno de incienso. Un novillo, un carnero, un cordero en su primer año como ofrenda quemada, un macho cabrío como ofrenda de pecado, y para el sacrificio de las ofrendas de shalom, 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos en su primer año. Esta fue la ofrenda de Shlumiel, el hijo de Tzurishaddai. El sexto día fue Eliasaf, el hijo de Deuel, príncipe de la tribu de los hijos de Gad. Él ofreció un plato de plata que pesaba 130 shekels y una jofaina de plata de 70 shekels. Usando el shekel del lugar Kadosh, ambos llenos de harina fina mezclada con aceite de oliva para una ofrenda de grano. Un sartén de oro de 10 shekels lleno de incienso. Un novillo, un carnero, un cordero en su primer año como ofrenda quemada, un macho cabrío como ofrenda de pecado, y para el sacrificio de las ofrendas de shalom, 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos en su primer año. Esta fue la ofrenda de Eliasaf, el hijo de Deuel. El séptimo día fue Elishama, el hijo de Amihud, príncipe de la tribu de los hijos de Efraín. Él ofreció un plato de plata que pesaba 130 shekels y una jofaina de plata de 70 shekels. Usando el shekel del lugar Kadosh, ambos llenos de harina fina mezclada con aceite de oliva para una ofrenda de grano. Un sartén de oro de 10 shekels lleno de incienso. Un novillo, un carnero, un cordero en su primer año como ofrenda quemada, un macho cabrío como ofrenda de pecado, y para el sacrificio de las ofrendas de shalom,
2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos en su primer año. Esta fue la ofrenda de Elishama, el hijo de Amihud. El octavo día fue Gamliel, el hijo de Pedatsur, príncipe de la tribu de los hijos de Menashe. Él ofreció un plato de plata que pesaba 130 shekels y una jofaina de plata de 70 shekels, usando el shekel del lugar Kadosh, ambos llenos de harina fina mezclada con aceite de oliva para una ofrenda de grano. Un sartén de oro de 10 shekels, lleno de incienso, un novillo, un carnero, un cordero en su primer año como ofrenda quemada, un macho cabrío como ofrenda de pecado, y para el sacrificio de las ofrendas de Shalom, 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos en su primer año. Esta fue la ofrenda de Gamliel, el hijo de Pedatsur. El noveno día fue Abidan, el hijo de Gideoni, príncipe de la tribu de los hijos de Binjamín. Él ofreció un plato de plata que pesaba 130 shekels y una jofaina de plata de 70 shekels, usando el shekel del lugar Kadosh, ambos llenos de harina fina mezclada con aceite de oliva para una ofrenda de grano. Un sartén de oro de 10 shekels, lleno de incienso, un novillo, un carnero, un cordero en su primer año como ofrenda quemada, un macho cabrío como ofrenda de pecado, y para el sacrificio de las ofrendas de Shalom, 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos en su primer año. Esta fue la ofrenda de Abidan, el hijo de Gideoni. El 10º día fue Ahiezer, el hijo de Amishadai, príncipe de la tribu de los hijos de Dan. Él ofreció un plato de plata que pesaba 130 shekels y una jofaina de plata de 70 shekels, usando el shekel del lugar Kadosh, ambos llenos de harina fina mezclada con aceite de oliva para una ofrenda de grano. Un sartén de oro de 10 shekels, lleno de incienso, un novillo, un carnero, un cordero en su primer año como ofrenda quemada, un macho cabrío como ofrenda de pecado, y para el sacrificio de las ofrendas de Shalom, 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos en su primer año. Esta fue la ofrenda de Ahiezer, el hijo de Amishadai. El 11º día fue Pagiel, el hijo de Ojran, príncipe de la tribu de los hijos de Asher. Él ofreció un plato de plata que pesaba 130 shekels y una jofaina de plata de 70 shekels, usando el shekel del lugar Kadosh, ambos llenos de harina fina mezclada con aceite de oliva para una ofrenda de grano. Un sartén de oro de 10 shekels, lleno de incienso, un novillo, un carnero, un cordero en su primer año como ofrenda quemada, un macho cabrío como ofrenda de pecado, y para el sacrificio de las ofrendas de Shalom, 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos en su primer año. Esta fue la ofrenda de Pagiel, el hijo de Ojran. El día 12º fue Ahira, el hijo de Enán, príncipe de la tribu de los hijos de Naftali. Él ofreció un plato de plata que pesaba 130 shekels y una jofaina de plata de 70 shekels, usando el shekel del lugar Kadosh, ambos llenos de harina fina mezclada con aceite de oliva para una ofrenda de grano. Un sartén de oro de 10 shekels, lleno de incienso, un novillo, un carnero, un cordero en su primer año como ofrenda quemada, un macho cabrío como ofrenda de pecado, y para el sacrificio de las ofrendas de Shalom, 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos en su primer año. Esta fue la ofrenda de Ahira, el hijo de Enán. Esta fue la ofrenda para dedicar el altar, la cual fue dada por los príncipes de Israel en el día de su unción. 12 platos de plata, 12 jofainas de plata y 12 sartenes de oro. Cada plato de plata pesaba 130 shekels y cada jofaina 70 shekels. Toda la plata de las vasijas pesaba 2.400 shekels. Usando el shekel del lugar Kadosh, las 12 jofainas de oro, llenas de incienso, pesaban 10 shekels cada una. Usando el shekel del lugar Kadosh, todo el oro de las jofainas pesaba 120 shekels. Los animales de cría para la ofrenda quemada eran 12 novillos, 12 carneros y 12 corderos en su primer año, con su ofrenda de grano. Había 12 machos cabríos para la ofrenda de pecado. Los animales de cría para el sacrificio de ofrendas de Shalom eran 24 bueyes, 60 carneros, 60 machos cabríos y 60 corderos en su primer año. Esta fue la ofrenda para dedicar el altar después que había sido ungido.
Cuando Moshe entró en el tabernáculo del testimonio para poder hablar con Yahweh, él oyó la voz hablando a él desde encima de la cubierta del arca para el testimonio, de entre los dos querubín, y él le habló.